Ok, entonces en este paso empezamos por dividir las reacciones químicas en dos partes, por ahora. Hay otros tipos, pero en química general, básicamente tenemos reacciones de doble desplazamiento y tenemos reacciones de redox. Dentro de doble desplazamiento, tenemos reacciones de precipitación y tenemos reacciones de ácido-base, también conocido como neutralización. Okay. Y solo para complicar la vida un poco más, a veces se llama doble desplazamiento metátesis. Supongo que hay una raíz en latino, no sé qué. Okay. Ok, ¿cómo vamos a identificar una reacción de precipitación y una reacción de ácido-base o neutralización? Ok, la parte más fácil de identificar para precipitación es que tenemos acuoso más acuoso y el producto incluye un sólido y típicamente otra cosa acuosa. ¿Ok? Entonces, para identificar ponemos mucha atención a los estados físicos. Si tenemos una reacción en que tenemos que predecir si hay un precipitado o no, vamos a utilizar un cuadro que hace un repaso de las reglas de solubilidad de iones comunes. Este se encuentra en un diapositiva en la presentación de capítulo 4. ¿Okay? Voy a darles un ejemplo de una reacción de precipitación. Si tenemos el cloruro de sodio acuoso que reacciona con el nitrato de plata acuoso, queremos saber cuál es el producto. La razón de que este tipo de reacción se llama doble desplazamiento es porque la reacción es entre dos compuestos iónicos. Y en la reacción, el catión de un compuesto va a intercambiar con el anión del otro compuesto para formar un producto nuevo, que en este caso es el NaNO3, el nitrato de sodio. El nitrato de sodio sabemos que es acuoso porque en el cuadro que nos indica la solubilidad de varios sales, cualquier sal que contiene un alcalino, como litio, potasio, sodio, es soluble. Cualquier sal que contiene nitrato, acetato o amonio es soluble. Entonces, este compuesto sin duda es soluble en el agua. Precipitación es un ejemplo de doble desplazamiento. Entonces, podemos anticipar que el anión de un compuesto y el catión del otro compuesto también van a desplazar para formar un nuevo compuesto. Entonces, aquí vamos a tener el cloruro de plata. Aquí yo debo revisar el cuadro de solubilidad y este me va a indicar que cloruros en general son solubles con pocas excepciones. El cloruro de plomo 2, cloruro de mercurio 1 y cloruro de plata es insoluble en el agua. Entonces, puedo anticipar que ese es una reacción de precipitación. ¿Cómo estamos con precipitación? Bien, profe.
¿Preguntas? Profe, en el examen puede venir también como identificar los iones espectadores y lo demás, como la ecuación Bien. iónica neta. Súper bien. Entonces, si yo escribo esta ecuación en la forma iónica, la ecuación iónica, es decir, que cualquier compuesto que tiene el estado físico acuosa, voy a dividir el anión y el cation. Entonces, ¿qué hice yo? Ok, entonces, cloruro de sodio, acuoso. Entonces voy a separar el sodio con carga positiva, acuoso, y después el cloruro con carga negativa, acuoso. Nitrato de plata, dice acuoso, entonces voy a separar la plata y el nitrato, ambos acuosos. Profe, perdón, siempre cuando eso, digamos, esos se unen extremos, los extremos siempre terminan en estado acuoso. Extremos, no entiendo bien. Dígame en otras palabras, por favor. ¿Cuáles somos? Digamos, cloruro de sodio, digamos que sodio es A y cloruro es B. Se forman A y B y se unen del otro lado de la reacción. Esos siempre son los acuosos. Ok, a ver si se pregunta. Es que el orden en que yo escribo los reactivos puede variar. Y el orden en que yo escribo los dos productos puede variar. Entonces, yo puedo escribir la reacción, puedo escribir cloruro de sodio más nitrato de plata, o puedo escribir nitrato de plata más cloruro de sodio. Ah, está preguntando del desplazamiento, de esa indicación en azul y en anaranjado. Ajá, exacto. O sea, si los que Oh, están ok, unidos ok. en azul siempre son acuosos. Ajá, ajá. No, no siempre. El azul no siempre es acuoso. Hay que utilizar la tabla. Profe, ¿y cómo distingo yo que ese nuevo compuesto va a ser acuoso y el otro va a ser sólido? Ajá. Porque el que termina siendo acuoso no participa en la reacción, pero el que termina siendo sólido sí. Yo voy a distinguir este porque yo voy a tener a la par durante mi examen esta tabla. Es diapositiva 6 en capítulo 4. Y basado en esta tabla, yo busco cloruro casi Ah, ok, sí, profe, ya entendí, gracias. con esta excepción. Con mucho gusto. Profe, una pregunta. Ajá, ajá. ¿Cómo yo sé, digamos, para lo de la ecuación iónica, cómo sé yo cuáles son los aniones y cuáles son los cationes? Es porque aquí el sodio es un alcalino y los alcalinos son cationes. El cloro o cloruro es un halógeno y el halógeno forma aniones. La plata es un metal de transición. Todos los metales van a formar un cation. ¿Okay? Nitrato, debo reconocer nitrato del capítulo 2 de nomenclatura. Ok, Profe, y yo tengo una pregunta con respecto al estado físico de los elementos ahí cuando usted los separa. O sea, el sodio y el cloruro están en estado acuoso porque en el compuesto estaban en estado acuoso. Correcto, Eso siempre va a ser así. siempre. Ah, ok, gracias. Y, profe, siempre hay que mencionar el estado físico en la ecuación iónica, los iones espectadores y la ecuación iónica neta. Sí. Ok. El estado físico es increíblemente importante para reacciones de precipitación porque queremos llamar atención a la formación de un sólido.
Entonces, Profe, una pregunta. La plata, sí, estando ella solita, es acuosa, pero ya al combinarse con el cloro es que se vuelve sólido. Es algo eso así. es. Ajá, entonces, cuando Sí, yo es sí, que, digamos, yo decía, bueno, entonces la plata debería estar sólido, pero entonces está bien. al Gracias. principio es acuoso, pero al final vamos a ver este nitrato de sodio es acuoso. Entonces, el producto tiene sodio acuoso y nitrato acuoso. Pero yo voy a escribir, oh my goodness. Cloruro de plata se mantiene unido porque es el sodio. ¿Ok? Entonces, la razón que es útil escribir la ecuación iónica es porque con la ecuación iónica yo puedo identificar sustancias que no ha cambiado durante la reacción. Por ejemplo, aquí yo tengo sodio acuoso y sodio acuoso, no ha cambiado. Y aquí yo tengo cloruro, no, nitrato acuoso y nitrato acuoso, no ha cambiado. Esos son mis iones espectadores. Entonces, tengo aquí nitrato y sodio con carga positiva. Son iones espectadores. Profe, en la ecuación iónica hay que escribir el precipitado, pero sin separarlo. Correcto. No Ok. vamos a separar el precipitado. Se mantiene unido. ¿Por qué, profe? Porque en el sólido vamos a tener iones de cloro y plata unido en una red cristalina. Entonces, literalmente están unidos en el sólido. Pero cuando estamos en disolución acuosa, tenemos agua en todo lado, un montón de agua. Y mezclado con este agua, yo tengo iones de nitrato separados, flotando aquí. Y también tengo iones de sodio libre, separado, flotando en el agua. Entonces, la ecuación iónica neta nos enseña un poco más la organización real de los elementos. Profe, entonces los sólidos nunca se separan. Correcto. Si el estado físico es sólido, no lo vamos a separar. Ni líquido. Ni líquido, ni gas, solo acuoso. Profe, los únicos que se pueden disociar son los ácidos y bases fuertes y los compuestos iónicos. Correcto. Ujú. Bueno, también ácidos y bases débiles. Vamos a ver en el capítulo de equilibrio, que hay una disociación
pequeña de ácidos y bases breves, pero en términos de más brutos, una aproximación, usted tiene toda la razón. Son los ácidos y bases fuertes y los compuestos iónicos solubles en el agua que están separados en iones en disolución acuosa. Gracias. Okay. Profe, para indicar los iones espectadores, en caso de que tuvieran coeficientes, a la hora de balancear los pongo también, ¿verdad? Sí, bueno, en mi opinión es correcto si usted indica solo sodio o 2 sodio en el caso de que hay que balancear la ecuación. Cualquiera. Ujú. Entonces, ya que hemos escrito la ecuación iónica, hemos identificado los iones espectadores, podemos escribir la ecuación iónica neta. En este, vamos a ignorar los iones espectadores y vamos a tener solamente los iones que participan en la reacción química de precipitación. Entonces, esa es la ecuación iónica neta. Es para enfatizar de que, ok, en este ejemplo yo utilicé cloruro de sodio, pero si yo había elegido cloruro de potasio, cloruro de litio, no va a afectar la reacción, o al menos no va a tener un efecto profundo. Yo había elegido el nitrato de plata, pero también es posible utilizar el acetato de plata, y este tampoco va a afectar mucho la reacción. Okay. Si está bien. Entonces, elimino ambos iones espectadores de ambos lados de la ecuación, profe. Correcto. O sea, Sí, es como simplificar una ecuación matemática. Si si yo los tengo, cancelo. sí, voy a cancelar X en ambos lados, entonces voy a cancelar sodio en ambos lados, voy a cancelar nitrato en ambos lados. Ok. Profe, y las cargas se dejan igual. Y sí, las cargas deben balancearse. Por ejemplo, en el lado izquierda de los reactivos, yo tengo positivo, negativo, negativa. La suma de las cargas es 0. En el lado de los productos, yo tengo positivo, negativo y 0. La suma de las cargas es 0. Y este siempre debe ser el caso. La suma de las cargas de los reactivos debe estar igual a la suma de las cargas de los productos. ¿Okay? Es como una ley de conservación de carga. Ok, profe, gracias. Con gusto. Ok, ahora vamos a hacer un ejemplo de una reacción ácido-base. Ok, entonces en las reacciones de ácido-base, la característica que vamos a notar es que un ácido va a reaccionar con una base. Ok, para producir, y los productos típicamente vamos a tener una sal, que es acuoso, y puede ser otra sal o agua. Ok, depende un poco. Ahora, puede hacerlo en dos. Okay, vamos a tener ácido y base que producen dos sales, o ácido más base que produce una sal acuosa y agua.
Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Entonces, primero, tenemos que identificar qué es un ácido. Un ácido es un hidrógeno enlazado a otra cosa. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos HCl, HBr, HI. Cuando están en disolución acuosa, ese se llama ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido yodhídrico. También tenemos, perdón, ácido nítrico. Voy a poner el subíndice en un momento. También tenemos el ácido clorhídrico, clórico, perdón, y el ácido perclórico. Y al final el ácido sulfúrico. Entonces el ácido nítrico, superíndice 3, ácido clórico, subíndice 3, ácido perclórico, subíndice 4. Y el ácido sulfúrico es el único ácido diprótico que es fuerte. Y ahí está. Entonces, ustedes deben memorizar los 7 ácidos fuertes, que son esos, pero también hay ácidos débiles. Entonces, esos son los ácidos fuertes. Además, hay ácidos débiles. Y hay muchos de esos. Todo que es un ácido, pero no se encuentra en la lista arriba, es un ácido débil. Por ejemplo, HF es un ácido débil. HNO2, ácido nitroso, es un ácido débil. ¿Okay? Ácido cloroso es un ácido débil. El hidrógeno sulfato es un ácido débil. ¿Okay? Y hay mucho más. ¿Okay? Entonces, si usted vea un compuesto que empiece con un H, es probable que es un ácido. ¿Okay? ¿Cuáles son las bases? Entonces, bueno, primero por definición, un ácido dona un protón. Es decir, H positivo. ¿Okay? De las bases, una base, si es fuerte, es un alcalino y después hidróxido. Entonces tenemos el hidróxido de litio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de sodio. ¿Okay? Todo eso son bases fuertes. Y también el hidróxido de bario es fuerte. Entonces, si tenemos un hidróxido, es una base. Si es un hidróxido de litio, sodio, potasio o bario, es una base fuerte. Las bases débiles son los demás hidróxidos y
amoníaco, por ejemplo. Cualquier anión. Todos los aniones, excepto cloruro, bromuro, yoduro, nitrato, clorato, clorito, no, perclorato, perdón. Más espacio aquí. Vamos a poner unos... No sé si ustedes pueden ver este, es un poco bajo ahora. Bases fuertes, bases débiles. Oh, no, ese 2 va para este. Este va aquí. Este va allá. El clorato. Y también el perclorato. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el nitrito es una base débil. ¿Ok? Y hay muchos, muchos más. Entonces, ¿qué es la definición de una base? Una base reacciona una base neutraliza un ácido. Un ácido por recibir el protón. Okay. La definición más estricta para una base es que dona un hidróxido. Entonces, la definición por Arrhenius es que una base dona el hidróxido. Pero esa es la definición por Bronce-Lowry, que es la definición más general. ¿Cómo estamos? Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo de una reacción de ácido-base, una reacción de neutralización. Vamos a poner no. Por ejemplo, el nitrito de sodio acuoso va a reaccionar con el ácido clorhídrico acuoso
para producir algo. Y aquí debemos identificar los productos. Entonces, tenemos el sodio, es un catión, el cloruro es un anión. Esos pueden combinar para darnos un producto, cloruro de sodio, que es acuoso. También existe el nitrito y el hidrógeno, anión con catión. Esos se combinan para darnos el ácido nitroso, también acuoso. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es una base más un ácido que resultó en una sal. Y este también es una sal que también se define como un ácido débil. Profe, si ninguno de los dos es agua, entonces tengo que saber que los dos son sales. Sí. Ujú. Y probablemente, no, yo voy a decir que sin duda uno de esos sales es un ácido débil. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a hacer el hidróxido de litio más el ácido sulfúrico. Ambos son acuosos. Y este va a producir y debemos adivinar qué va a suceder. Entonces, voy a unir, dado que yo tengo dos compuestos iónicos, puedo identificar que es un doble desplazamiento. Entonces voy a formar el sulfato de litio bueno, el hidrógeno sulfato de litio que es acuoso y también tenemos este anión y este catión van a formar el agua líquido. ¿Okay? Entonces aquí lo que tenemos es una base reaccionando como un ácido para producir una sal y agua. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver después en equilibrio que... Profe, yo no entendí por qué se llevó un hidrógeno. ¿Ah? No entendí ese hidrógeno del hidrógeno sulfato de litio. Uh-huh. Entonces, el hidrógeno, el ácido sulfúrico va a perder un protón. Entonces,
se queda con HSO4 negativo y eso es lo que forma la sal con el litio. Profe, además es necesario que se lleve un hidrógeno para que forme una molécula de agua, ¿verdad? Porque si no tendríamos un hidrógeno en exceso. Exacto, exacto. Entonces, vamos a tener el hidrógeno sulfato. Voy a ponerlo aquí arriba. El ácido sulfúrico. Vamos a estudiarlo más en el capítulo de equilibrio. Pero básicamente, por ahora, voy a tirar esa computadora por un puente, yo pienso. Me da tanta frustración. Este va a perder un protón y se deja el hidrógeno sulfato. ¿Ok? Entonces, el hidróxido va a reaccionar con este protón producido para formar el agua. Sí, profe, es que estaba pasando por alto el hidróxido, solo me estaba llevando un oxígeno. Ok, muy bien. Entonces, hay muchas reacciones de neutralización porque puede elegir cualquier ácido y cualquier base. Después vamos a determinar, vamos a ordenar los ácidos y las bases por su fuerza y vamos a poner con más detalles si una reacción es espontánea o no. Pero por ahora, si usted vea un ácido con una base, este va a resultar en una reacción ácido-base que va a formar al menos una sal y puede ser otra sal que es un ácido débil o el agua. Profe, para esas reacciones no hay que hacer nada más que esta parte. Bueno, técnicamente también podemos escribir, no, es solo este. Si ustedes quieren, podemos poner una ecuación iónica neta, por ejemplo, en la segunda será el hidróxido acuoso con el protón acuoso que produce el agua líquido. Esa será la ecuación iónica neta. Ok, sí, pero eso es solo en el caso de que forme agua, por decirlo así. Cuando son dos sales, no, porque sería como cancelar todo, ¿cierto? Sí. Sí, por ahora vamos a dejarlo así. Técnicamente, dado que el ácido nitroso, en el ejemplo de arriba, es un ácido débil, no se va a ionizar de una manera apreciable, solo un poquito, pero hablamos de este después. Entonces, Ok, gracias. un gusto. Profe, a mí me está costando mucho identificar cuáles compuestos son bases si el compuesto no tiene el ion hidroxilo, el OH, Sí, como en el caso de amoníaco o de nitrato de sodio. ok, ¿Cómo entonces, identifico si es ajá. Dado, ok, primero la definición más específica para una base es el de Arrhenius, que usted dijo correctamente. Si usted vea un hidróxido, es una base, punto. No tiene que pensar más. Pero además de la definición por Arrhenius, tenemos la definición de bases por Bronsted-Lowry. Y según Bronsted-Lowry, una base es cualquier sustancia que puede aceptar un protón. Entonces, si la meta es aceptar el protón para formar un compuesto neutro,
nuestra base es cualquier anión. ¿Ok? Entonces, una base cualquier anión excepto nitrato, cloruro, bromuro, yoduro, clorato, perclorato y hidrógeno sulfato. ¿Ok? La razón que esas son las excepciones es porque es la base conjugada de un ácido fuerte y un ácido fuerte se ioniza 100%. Entonces, si tenemos el hidrógeno nitrato, es decir, el ácido nítrico, este se va a ionizar rápidamente. Entonces, el nitrato no va a recibir el protón porque inmediatamente va a querer donar el protón otra vez. ¿Ok? Y Ok. también, el amoníaco también es una base. Porque amoníaco más el protón resulta en amonio. Ok, está bien. Gracias por la pregunta. Otra pregunta o preguntas antes de que seguimos a reacciones de redox. Profe, entonces todos los que tengan hidróxido son bases. Ujú. Si es hidróxido de litio, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, esos son los alcalinos, más el hidróxido de bario, esos son las bases fuertes. Ok, profe. Profe, Ujú. es que aún no comprendo cuál es la utilidad de saber cuáles son ácidos fuertes y cuáles débiles. Muy bien. Ok, yo tengo un recipiente lleno de una disolución. Y yo quiero saber si este va a conducir electricidad. Entonces, voy a poner en mi disolución el ácido perclórico. Ese es un electrolito fuerte, débil o no electrolito. Bueno, Fuerte. es fuerte, muy bien. El ácido perclórico es un ácido fuerte. Todos los ácidos fuertes, las bases fuertes y las sales son electrolitos fuertes. Entonces, si mi disolución contiene el ácido perclórico, yo puedo anticipar que va a conducir la electricidad. Tengo otra disolución. Esa disolución contiene etanol. Es un electrolito fuerte, débil o no electrolito.
Me voy a recordar la estructura de etanol. ¿Qué piensan? Bueno, no es un ácido, no es una base, no es una sal. Entonces, este es un no electrolito. La disolución de etanol no va a conducir electricidad. Okay. Tengo otra disolución. Este contiene el ácido bromhídrico. Bueno, el ácido bromhídrico es un ácido fuerte, entonces va a conducir electricidad muy bien. Es un electrolito fuerte. Pero el ácido brómico es un ácido débil, entonces será un electrolito débil. ¿Ok? Aquí, el ácido fosfórico es el H3PO4. Y este, por ahora, vamos a limitarlo a perder un protón y dejar el dihidrógeno fosfato para el otro producto. Por favor, computadora. Así. Y todo acuoso. ¿Está bien? ¿El ácido fosfórico es un ácido fuerte o débil? Es fuerte, profe. Creo. ¿Cuántos ácidos fuertes hay en este curso? 7. Solo 7 son ácido clorhídrico, bromhídrico, iodídrico, ácido nítrico, ácido clórico, perclórico y sulfúrico. Entonces, al menos por ahora, vamos a nombrar el ácido fosfórico como débil. Vamos a ver después que la realidad es que la fuerza de un ácido se encuentra en una escala continua. Entonces, cuando llegamos al capítulo de equilibrio ácido-base, es más útil decir cuál es más fuerte que otro. Pero por ahora vamos a distinguirlos en dos grupos, fuerte y débil. Ok, en una reacción de redox, este incluye todos los otros tipos de reacciones, combinación, descomposición, combustión, ¿qué más hay? Estoy segura que estoy olvidando algo. Desproporción. Todo eso son reacciones de redox. Para determinar si tenemos una reacción de redox, hay que determinar el estado de oxidación de cada elemento en los reactivos y en los productos.
oxidación es cuando el estado de oxidación aumenta por perder electrones. La especie que se oxide es el agente reductor. Eso es porque reducción ocurre cuando el estado de oxidación reduce por recibir electrones. Bueno, puede ser un solo electrón o varios electrones. ¿Okay? Entonces, es necesario realizar la oxidación para forzar la reducción. Por lo tanto, la especie que se oxide es el agente reductor. Va a forzar la reducción de otra especie. Y la especie que se reduce es el agente oxidante. Porque para reducirse es necesario que otra especie se oxide. Perdón. ¿Okay? Entonces, es imposible hacer oxidación sin reducción. Ahora vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a hacer una reacción entre el trióxido de azufre más agua va a producir el ácido sulfúrico. ¿Okay? ¿Quién quiere calcular los estados de oxidación en el trióxido de azufre? Okay. En este caso, utilizamos una lista de prioridades en estados de oxidación. Ajá. Bueno, ya está frío. Primera prioridad, tenemos fluoruro, es -1. Segunda prioridad, tenemos el alquilino, es +1, perdón. El alquilino terio es +2. El oxígeno va a formar -2. ¿Ok? Entonces, ¿quién manda en el trióxido de azufre? El oxígeno. Muy bien. Entonces, el oxígeno manda. Voy a calcular el estado de oxidación. Tengo un azufre, tengo 3 oxígenos y la carga total es igual a 0. Que el azufre no sé qué es. Pero dado que el oxígeno manda, puedo sustituir su estado de oxidación -2. Y todo esto igual a 0. Entonces voy a despejar azufre y he calculado que el estado de oxidación de este azufre es positivo 6. ¿Ok? Entonces, en este compuesto, el azufre es positivo 6. El oxígeno es -2. Vamos a continuar. Oxígeno y hidrógeno en el agua. ¿Cuál es el elemento que manda? El oxígeno. Uh-huh. Si el oxígeno es -2, ¿qué es el hidrógeno?
Más 1. Más 1. Que también es el estado de oxidación más común para el hidrógeno. ¿Ok? Ok, este es el ácido sulfúrico. En el ácido sulfúrico, ¿qué es el estado de oxidación del hidrógeno? Más 1. Más 1, muy bien. Y ahora voy a hacerlo para el sulfato. El sulfato es SO con carga 2 negativa y 4 oxígenos. Entonces, para calcular su estado de oxidación, yo tengo un azufre más 4 oxígenos y la carga total es igual a menos 2. El azufre no sé qué es, pero el oxígeno manda con su estado de oxidación menos 2 y el total es menos 2. Entonces aquí yo tengo el azufre es igual a menos, más 6. Perdón. Aquí no tenemos una reacción de redox. Entonces, aquí yo tengo azufre positivo 6 y oxígeno menos 2. Entonces yo veo que el azufre ha mantenido su estado de oxidación. Oxígeno también no ha cambiado. Hidrógeno tampoco ha cambiado. Entonces este es un ejemplo de combinación, pero no es redox. ¿Okay? Hay muchas reacciones de combinación, pero que son redox, pero este no es uno. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Sí, uno más. ¿Verdad que el hidrógeno no cuenta como un alcalino? No, hidrógeno no es un metal alcalino porque el hidrógeno es un no metal. Es un bicho raro porque se encuentra en la misma columna que los alcalinos, pero no es un alcalino. Ok. Profe, el hidrógeno es un gas. El hidrógeno es un gas diatómico, sí. Bueno, si queremos agregar más aquí, vamos a tener, por ejemplo, el hidrógeno. Típicamente es más 1, pero también hay hidruro, que es menos 1. Y los halógenos son menos 1. Profe, con respecto al estado de oxidación del hidrógeno y del oxígeno, yo tengo unos apuntes donde dice que el hidrógeno cuando es combinado con un metal, su carga generalmente es menos 1 y cuando el hidrógeno es combinado con un no metal es más 1. ¿Qué tan Correcto. cierto es eso? Es muy cierto. Ok. Y con el oxígeno es que cuando es un óxido, la carga es menos 2 y cuando es un peróxido es menos 1. Correcto. Ok. Gracias. Profe, para este examen hay que tener manejo de los peróxidos. Ajá. Entonces vamos a hacer algo con el peróxido. Sí, por favor. Ahí yo puse Ajá. Un ejemplo. yo puse uno, que es peróxido de, creo que es de hidrógeno.
¿Ok? Peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno, por favor, calcular los estados de oxidación de ese. Ujú. Entonces, el peróxido de hidrógeno este es acuoso y este va a descomponer a agua y oxígeno. Primero, ¿quién quiere balancear esta ecuación química? Profe, en esta se le pone un 2 delante de cada hidrógeno. ¿Ok? Entonces vamos a poner un coeficiente de 2 antes del peróxido y del agua. Muy bien. Y eso es todo. Entonces tenemos 4 hidrógenos, 4 oxígenos, 2 más 2 es 4 oxígenos. Perfecto. Ok, aquí es nuestra ecuación de descomposición. Vamos a determinar si es de... you know what? Voy a cambiar este orden un poquito. Voy a ponerlo así. Ok. Entonces, en este caso, yo tengo el peróxido de hidrógeno. Entonces, peróxido de hidrógeno. Entonces, tenemos 2 hidrógenos más 2 oxígenos es igual a 0. Dado que el hidrógeno está con un no metal, el oxígeno es un no metal, el hidrógeno manda con estado de oxidación más 1. Vamos a calcular el estado de oxidación del oxígeno. Y este será, voy a hacerlo en pasos. 2 oxígeno nos da negativo 2. Entonces, el estado de oxidación del oxígeno es menos 1. ¿Ok? Entonces aquí tenemos más 1 y menos 1. El agua, ya habíamos identificado, el agua es hidrógeno con un no metal, entonces más 1. El oxígeno, por lo tanto, es menos 2. Y aquí, este oxígeno aquí es, ¿cuál es su estado de oxidación? 0. 0, porque es el oxígeno en su estado elemental, es neutro. Ok, entonces, esta reacción de descomposición también es una reacción de redox. ¿Por qué? Tenemos una especie que se reduce. El oxígeno pasa de menos 1 a menos 2. Entonces podemos indicar que el oxígeno se reduce. Pero también, qué interesante, también el oxígeno pasa de menos 1, no, otro color, por favor. De menos 1 a 0. Entonces el oxígeno también se oxide.
Entonces, cuando el mismo elemento se oxide y se reduce, vamos a nombrar reacción desproporción. Entonces, se puede categorizar como una reacción de descomposición, una reacción de desproporción y una reacción de redox. Profe, yo no entendí muy bien lo del balanceo. De cómo balancear la ecuación. Ok. En esta ecuación tenemos solo dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Antes de la reacción, en los reactivos tenemos dos hidrógenos. Después de la reacción, tenemos dos hidrógenos. ¿Todo bien? Antes de la reacción, tenemos dos oxígenos. Después de la reacción, tenemos tres oxígenos. ¿De dónde viene el oxígeno extra? Imposible. Elementos no están producidos desde la nada. Entonces vamos a balancear la ecuación. Yo necesito más oxígenos al lado izquierdo. Entonces voy a poner un coeficiente 2 aquí. Por lo tanto, ahora tengo 4 hidrógenos y 4 oxígenos. Ahora necesito más oxígenos al lado izquierdo. Entonces voy a poner aquí otro coeficiente 2 para que tengo ahora 2 oxígenos del agua más 2 oxígenos del oxígeno gaseoso, me da 4 oxígenos. También yo tengo 2 por 2, tengo 4 hidrógenos. Ahora yo tengo la misma cantidad de hidrógeno y la misma cantidad de oxígeno en los reactivos y en los productos. ¿Está bien así? Profe, vamos a ver si entendí. Ajá, la parte de los reactivos, esa parte sí la entendí. Pero en los productos hay dos hidrógenos. Ajá, 2 por 2, 4. Pero el oxígeno en estado gaseoso no hay dos, ahí también. Si hay 2 allá, más un oxígeno del agua nos da al principio 3 oxígenos. Y se pone un 2 y esos dos del... Ah, no, es solo uno ahí. Ajá. Ajá, ya, ahora sí ya entendí. Excelente. Muy bien. Ese es todo el tiempo que tenemos para hoy en la mañana. Pero en la tarde puede ser que hacemos horas de consulta. Yo pienso que ya tengo una cita con alguien a las 3 para este curso. Entonces puede unirse también cualquier estudiante a las 3 para horas de consulta hoy en la tarde. Y sí, este examen contiene un montón de información. Todos los exámenes de química general contienen un montón de información, porque química general tiene un poco de casi todo de química inorgánica y física química, e incluso un poco de química cinética. Entonces, es mucha información. Esa es la razón que cada lección empiezo recordándoles que deben estudiar un poco cada día y una mezcla de todos los capítulos que hemos visto, porque tener que estudiar toda esa materia en una sola semana es muy pesado y no le va a dar muchos éxitos.
¿Ok? Bueno, espero que nos vemos en la tarde. Muchas gracias por su tiempo, su atención y por su participación. Buen provecho para el almuerzo. Usted, profe, gracias. Gracias a usted. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Bueno, profe, gracias.